Bueno, ahora les voy a hablar acerca del corazón. Bueno, en la parte más superior tenemos la vena cava superior. Esta va a drenar la cabeza, las extremidades superiores, las partes posteriores de la pared torácica y las estructuras del mediastino. ¿Sí? Aquí tenemos la aorta ascendente, que haciendo una corta distancia, aproximadamente 5 centímetros, ¿okay?, distribuye al corazón a través de las arterias coronarias. Sus ramas son las arterias coronarias izquierda y derecha, y se continúa como arco de la aorta. Aquí tenemos la orejuela izquierda, que es una pequeña que parece así cónica y tiene forma de oreja, por eso se llama orejuela. ¿Okay? Aquí tenemos el tronco pulmonar. Su origen es del ventrículo derecho, asciende dentro del pericardio, pasa ligeramente posteriormente y va a distribuir a los pulmones. Sus ramas son la arteria pulmonar izquierda y derecha. Lleva sangre poco oxigenada del ventrículo derecho a los pulmones para ser oxigenada y de vuelta de nuevo al corazón. Aquí tenemos la orejuela derecha, que es igual que la orejuela izquierda. Aquí tenemos, y esta es la aurícula derecha. Es una de las 4 cámaras del corazón. Su pared es delgada y es de músculo liso. Recibe la sangre de la vena superior y vena inferior cava y del seno coronario venoso. Sus características internas incluyen la fosa oval y la crista terminalis. Está separada del ventrículo izquierdo mediante de la aurícula izquierda mediante el tabique intraauricular. Aquí tenemos la arteria coronaria derecha, que va a distribuir sangre a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo y al tabique interventricular. Aquí tenemos el surco coronario, el corazón en toda su extensión, el ventrículo derecho, el surco interventricular anterior, el ventrículo izquierdo y la punta del corazón. Ahora pasaremos a un plano de disección más profundo. Bien, la vena cava superior, la crista terminalis de la que ya les había hablado, y la aurícula derecha, la fosa ovalis, que es una depresión en forma oval, que si no mal recuerdan es una cicatriz, por así decirlo, un remanente del agujero oval. Aquí tenemos el limbo de la fosa oval, o sea, su contorno, una abertura para el seno coronario y los músculos pectinos. Y aquí tenemos la válvula auricoventricular derecha. Es una válvula con 3 cúspides, que también se conoce como la válvula, así es, acertaron, tricúspide. Aquí tenemos las cuerdas tendinosas, los músculos papilares,
este es el septum marginal, porque es una banda de miocardio. Aquí tenemos el ventrículo derecho en toda su extensión. Aquí tenemos el cono arterioso. Aquí tenemos la válvula pulmonar o válvula semilunar. Y pues ahí está obviamente el tronco pulmonar. Otro plano de disección más profundo todavía. Tenemos aquí la válvula aórtica, la válvula auricoventricular derecha, las cuerdas tendinosas y el miocardio del ventrículo izquierdo. Más profundo aún todavía tenemos la válvula aórtica, el vestíbulo de la aorta, el ventrículo derecho. Aquí tenemos las estructuras que son las trabéculas del corazón, que son depresiones o elevaciones del músculo del miocardio. Aquí tenemos el miocardio del ventrículo derecho. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y su miocardio. Como se pueden dar cuenta, el miocardio es más grueso en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Ahora, más profundo todavía, tenemos la aurícula izquierda, la válvula auricoventricular izquierda, sus cuerdas tendinosas, el ventrículo y sus músculos papilares. Y por último, en un plano muy profundo, tenemos el septum, que ya les había dicho que es el interauricular. Las aberturas para la vena pulmonar, el septum interventricular membranoso y el septum interventricular muscular. Bueno, ahora les hablaré de las arterias y venas coronarias. ¿Okay? En primer lugar tenemos la vena atrial derecha, que así como su nombre lo dice, va a drenar al atrio derecho, y su terminación va a ser en la vena pequeña cardíaca. Es esta mera. ¿Okay? También esta drena a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Su terminación es en el seno coronario. Aquí tenemos la vena marginal derecha y obviamente drena al ventrículo derecho y acompaña a la arteria marginal, que podemos ver. Aquí tenemos las venas ventriculares derechas, que son numerosas venas que están así en la superficie del corazón, que drenan al ventrículo derecho. Terminan en la gran vena cardíaca y en la pequeña vena cardíaca. Aquí tenemos la gran vena cardíaca. Drena a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Termina en el seno coronario. Tenemos la vena izquierda ventricular, que como su nombre lo dice, drena al ventrículo izquierdo y su terminación va a ser en el gran cardíaco, en la gran vena cardíaca. Aquí tenemos la marginal izquierda, drena al ventrículo izquierdo y pues obviamente igualmente termina en la gran vena cardíaca y acompaña a la arteria marginal izquierda. Bueno, y aquí tenemos las arterias. Tenemos la coronaris derecha, que se origina de la aorta ascendente, aquí lo podemos ver. Distribuye a la aurícula derecha, a la aurícula
derecha, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo y al septum interventricular. Sus ramas son la atrial derecha, la marginal derecha y la posterior interventricular. Aquí tenemos la vena ventricular anterior, que su origen es de la vena coronaria, de la arteria coronaria, perdón, y se va a distribuir al ventrículo derecho. Aquí tenemos la arteria marginal derecha y que obviamente distribuye sangre al ventrículo derecho. Aquí tenemos las arterias atriales o auriculares. Van a irrigar a la aurícula derecha. Aquí tenemos la arteria cónica. Se llama arteria cónica. Su distribución va a ser al cono arterioso y al ventrículo derecho. Es la primera rama de la coronaria. ¿Okay? Aquí tenemos la arteria anterior interventricular o coronaria izquierda. De la coronaria izquierda, perdón. Aquí no podemos ver la arteria coronaria izquierda, pero pues, bueno. La distribución de esta arteria va a ser al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo y al septum interventricular. Aquí tenemos la arteria izquierda anterior ventricular. Su distribución va a ser al ventrículo izquierdo. Por último tenemos la arteria marginal, que pues obviamente su distribución va a ser al ventrículo izquierdo. Ok, eso es todo de esta zona. Enseguida pasaremos a la parte posterior. Bueno, ahora estamos en la parte posterior del corazón. Ok. Aquí tenemos la vena oblicua de la aurícula izquierda. Obviamente va a drenar a la aurícula izquierda. Aquí tenemos la gran vena cardíaca, ya le expliqué hace un rato. Tenemos las venas posteriores ventriculares que drenan al ventrículo izquierdo y van a terminar en la vena cardíaca, en la gran vena cardíaca. Aquí tenemos la vena cardíaca media o del medio. Su drenaje va a ser del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Termina en el seno coronario. Aquí está el seno coronario que te han hablado, que recibe la sangre venosa del corazón de las venas gran, media y pequeña cardíacas. Ok. Va a seguir el surco va a estar localizada en el surco atrioventricular o auriculoventricular. Ya la dije. Aquí tenemos la vena posterior ventricular derecha. Obviamente va a drenar al ventrículo derecho y va a terminar igual en el seno coronario. Y aquí tenemos la pequeña vena cardíaca. Ahora pasaremos con las arterias. Esta es la que ya había explicado hace un rato, la vena interventricular de la coronaria izquierda, que no se alcanza a ver aquí su origen, pero bueno. Aquí tenemos la arteria circunfleja del seno coronario izquierdo. Su distribución va a ser a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Sus ramas son la marginal y ya. Aquí tenemos la arteria izquierda posterior ventricular, que su origen es de la circunfleja o de la coronaria izquierda.
Su distribución va a ser al ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la arteria posterior interventricular, que su origen es de la coronaria izquierda. ¿Okay? Su distribución de sangre va a ser al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho y al septum interventricular. Aquí tenemos la atrial izquierda o la arteria auricular izquierda. Su origen es de la coronaria derecha, de la arteria coronaria derecha. Su distribución, pues obviamente va a ser a la aurícula izquierda. Aquí tenemos la arteria posterior ventricular derecha. Bien igual, de la coronaria derecha. Y pues obviamente su drenaje va a ser al ventrículo derecho. Y aquí tenemos la famosa vena coronaria derecha, que tiene su origen de la aorta ascendente. Su distribución va a ser a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo y al septum interventricular. Sus ramas van a ser la atrial derecha, la marginal derecha y la posterior interventricular. ¿Ok? Y pues bueno, aquí podemos ver las venas pulmonares izquierdas, las venas pulmonares derechas, la vena cava inferior, la vena cava superior, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, el surco coronario, el ventrículo izquierdo, el surco posterior interventricular, ventrículo derecho y la punta del corazón. Ok, eso sería todo.